El 30 de enero de 2026 se anuncia una película que solo por su título ya genera controversia. Se llama King vs. The United States of America. Y detrás del proyecto, dos nombres de peso: el magnate de medios Byron Allen y la cineasta Ava DuVernay. Y claro, la pregunta es inmediata. La historia que casi todos conocemos, es que a Martin Luther King Jr. lo asesinó un tirador solitario, James Earl Ray. Sí, se le capturó, confesó y murió en prisión. Fin de la historia, supuestamente. Exacto. Entonces, ¿de dónde sale un título así? O sea, que plantea un enfrentamiento directo con el Estado. ¿Qué historia es la que no nos han contado? Es que el anuncio de esta película, no sale de la nada. Para nada. Es la punta del iceberg de algo que lleva gestándose, décadas. Dudas, investigaciones privadas y, lo más importante, un juicio civil de 1999. Un juicio casi desconocido para el gran público, pero que fue impulsado por la propia familia King. Un momento. ¿Un juicio impulsado por la familia? Eso lo cambia todo. Esa es la pieza clave que conecta todo y que probablemente es el centro de esta nueva película. Bien, analicemos esto a fondo. Porque tenemos dos narrativas que chocan de frente. Por un lado, la historia oficial, la del asesino solitario. Y por otro, la que defiende la familia King. Una historia que implica una conspiración. Vamos a ver qué nos dicen las fuentes sobre ambas. Empecemos por los creadores de la película, porque no son ningunos novatos en el tema, ¿eh? Ava DuVernay dirigió Selma, sobre las marchas de King por el derecho al voto. Y también 13th, el documental sobre la encarcelación masiva. Justo, es una directora que no le tiene miedo a meter el dedo en las llagas del sistema de justicia estadounidense. Exacto, ella tiene un historial muy claro de examinar estos temas. No es una elección de directora al azar. Y lo que dice el productor Byron Allen es aún más directo. Cito su declaración. Mi pasión y dedicación para exponer el histórico juicio secreto sobre el asesinato del Dr. King es inquebrantable. Ahí está la palabra clave. Juicio secreto. No es un término que se escuche todos los días. ¿A qué se refiere exactamente? Se refiere a un caso civil del año 1999. El caso es Coretta Scott King y otros contra Lloyd Jowers y otros conspiradores desconocidos. Para entenderlo hay que saber quién era este Lloyd Jowers. A ver. Era el dueño de un pequeño restaurante en Memphis, Jim's Grill, que estaba justo debajo de la pensión desde donde supuestamente... Desde donde James Earl Ray disparó el rifle. Exacto, justo debajo. El dueño del local de abajo. Ya. ¿Y qué tiene que ver él en todo esto? Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. En 1993, más de 20 años después del asesinato, Jowers va a la televisión nacional. ¿A la televisión? Sí, al programa Primetime Live, y confiesa. Pero no confiesa haber disparado él. ¿Entonces? Confiesa que fue parte de una conspiración para asesinar a King. Espera. Confiesa en televisión nacional que hubo una conspiración. ¿Y qué dice exactamente? Dice que un comerciante local con vínculos con la mafia, un hombre llamado Frank Liberto, le pagó $100,000. $100,000. ¿Para qué? Para que ayudara a organizar el asesinato desde su restaurante. Pero la bomba que lanza es esta. Afirma que James Earl Ray fue solo un señuelo, un patsy, un chivo expiatorio para desviar la atención. ¡Wow! Entonces, si Ray no fue, ¿quién disparó según Howers? Según su confesión, el verdadero tirador fue un oficial de policía de Memphis. ¿Un policía? Sí, el teniente Earl Clark, que era conocido por ser un francotirador experto. Y que no disparó desde la pensión, sino desde unos arbustos que había detrás de su restaurante. O sea, una versión completamente distinta al oficial. Totalmente. Y me imagino que esa confesión en televisión es lo que lleva a la familia King a demandarlo. Exactamente. La familia King ve esta confesión y presenta una demanda civil por homicidio culposo. Quieren que toda esta información se presente formalmente ante un tribunal. Y lo que pasó en ese juicio es, como mínimo, asombroso. A ver, cuéntame los detalles de ese juicio. Porque si es tan revelador, ¿por qué no es más conocido? Bueno, el juicio duró casi un mes. Testificaron unas 70 personas. ¡70 testigos! Sí, presentando todo tipo de pruebas y testimonios que se habían acumulado durante años. El jurado era diverso. 6 personas blancas y 6 negras.
Y después de escuchar todo eso, deliberaron solo 1 hora. ¿Una hora? ¿Después de un mes de testimonios? Eso es increíblemente rápido. Rapidísimo. ¿Y el veredicto? Unánime. El jurado encontró a Lloyd Jowers responsable, pero no solo a él. Ah, ¿no? No. El veredicto dice textualmente que otros, incluyendo agencias gubernamentales, formaron parte de una conspiración para asesinar al Dr. King. Espera, repite eso. ¿El veredicto menciona agencias gubernamentales? Textualmente. Es una acusación gravísima. Claro. ¿Y la familia King qué buscaba con esto? ¿Una compensación económica? No. Y ese es el detalle que lo hace aún más potente. Para demostrar que su único objetivo era la verdad y no el dinero, la familia pidió una indemnización simbólica de $100. $100. $100. Para que un tribunal reconociera oficialmente que a Martin Luther King Jr. lo mató una conspiración que involucraba al gobierno de Estados Unidos. $100 para reescribir la historia. Es un gesto potentísimo, ¿no? Me imagino la reacción de la familia. Fue de una certeza absoluta. Coretta Scott King dijo, hay evidencia abundante de una conspiración importante y de alto nivel en el asesinato de mi esposo. Y su hijo Dexter fue aún más tajante. ¿Qué dijo? Dijo, y cito, este es el punto al final de la oración, así que, por favor, después de hoy no queremos preguntas como, ¿crees que James Earl Ray mató a tu padre? No, no lo creo, y este es el final. ¡Wow! Para ellos el caso estaba cerrado. Un jurado les había dado la razón. Totalmente. Pero esta versión choca de frente con la que el mundo entero conoce. La historia oficial es simple. Un criminal de poca monta, James Earl Ray, que se había escapado de la cárcel, odiaba a King, le dispara y huye. Lo capturan en Londres tras una persecución internacional, confiesa, y lo sentencian a 99 años. Punto. Sí, pero en esa versión oficial tan pulcra, se suele omitir un detalle fundamental, ¿o no? Sí. Que Ray se retractó de su confesión apenas 3 días después. ¿Después de 3 días? 3 días. Pasó el resto de su vida en prisión, hasta que murió en 1998, intentando conseguir el juicio conjurado que nunca tuvo. Afirmaba que su abogado lo presionó para que se declarara culpable y así evitar la pena de muerte. O sea que el pilar de la versión oficial, la confesión, se desmoronó casi al instante. ¿Y la familia King qué pensaba de Ray? Curiosamente, la familia King llegó a creer en su inocencia. Apoyaron públicamente sus esfuerzos por conseguir un nuevo juicio. Increíble. Creían que él era una víctima más de la conspiración. Bien, aquí es donde la cosa se complica. Tenemos un veredicto de un jurado civil que dice conspiración gubernamental. ¿Cómo reaccionaron las instituciones? El gobierno simplemente ignoró este veredicto. No lo ignoraron, no, pero su respuesta fue contundente. Lo fascinante aquí es ver cómo el sistema se defiende. Un año después del veredicto, en el 2000, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ, publicó su propio informe. Ok. Habían reinvestigado todas las afirmaciones surgidas en el juicio de Jowers. Me imagino que no llegaron a la misma conclusión que el jurado de Memphis. Ni de cerca. La conclusión del DOJ fue que no encontraron ninguna evidencia creíble que apoyara la existencia de una conspiración. O sea, desestimaron todo. Todo. Las calificaron de rumores, testimonios de oídas sin corroborar y pura especulación. Argumentaron que Jowers se contradecía, que parecía tener motivos económicos y que los testigos clave no eran fiables. El gobierno investiga las acusaciones contra el gobierno y concluye que el gobierno es inocente. Básicamente. Nos sorprende, la verdad, pero genera aún más dudas. Y supongo que no son los únicos que defienden la versión del lobo solitario. Para nada. Hay autores e investigadores serios como Gerald Posner, que en su libro Killing the Dream llega a la conclusión de que Ray actuó solo. ¿Y cuál era su motivo, según él? Probablemente motivado por odio racial y la esperanza de cobrar una recompensa que ofrecían algunos grupos supremacistas. De hecho, Posner calificó el juicio de 1999 como una farsa. Dijo que fue un simple sello de goma para validar las creencias que la familia King ya tenía. Entiendo. Entonces, ¿cómo es posible tener dos resultados legales tan opuestos? Un veredicto de culpabilidad y un informe del Departamento de Justicia que lo niega todo. La clave está en los estándares legales, que son muy diferentes. Un juicio penal, como el que se le habría hecho a Ray, exige pruebas más allá de toda duda razonable. Es el estándar más alto que existe.
tienes que estar prácticamente seguro. Exacto. Y un juicio civil como el de Jowers, Solo requiere una preponderancia de la evidencia. ¿y eso qué significa? Significa básicamente que es más probable que no que la acusación sea cierta. Con que la balanza se incline un 51% a favor de la acusación es suficiente. Ah, claro. Es un estándar mucho más bajo. Muchísimo más bajo. Por eso, algo puede ser legalmente cierto en un tribunal civil, pero no tener pruebas suficientes para sostenerse en uno penal. Entiendo. Es una distinción crucial, pero aún así, el DOJ dice que la evidencia era básicamente humo. ¿De dónde salieron los 70 testigos y toda la documentación para el juicio civil? Alguien tuvo que construir ese caso. Ahí es donde entra la figura central de toda esta contranarrativa. William F. Pepper, el abogado que representó a la familia King en ese juicio. ¿Y quién es él? ¿Un abogado que simplemente tomó el caso? No, no para nada. Su conexión es mucho más profunda. Pepper fue amigo de Martin Luther King durante el último año de su vida. ¿Amigo personal? Sí, se conocieron por su activismo en contra de la guerra de Vietnam. Al principio, Pepper creyó la historia oficial sobre James Earl Ray. ¿Y qué le hizo cambiar de opinión? Fue Ralph Abernathy, el sucesor de King. Le pidió que se reuniera con James Earl Ray en la cárcel. Pepper fue, habló con él durante horas y salió de allí convencido de que Ray no era el asesino. ¡Wow! A partir de ese momento, dedicó su vida a investigar el caso. Más de 25 años de trabajo. O sea, no es un teórico de la conspiración que aparece de la nada. Es alguien del círculo cercano de King que dedica décadas a esto. Su investigación debe ser la base de todo. Totalmente. Todo culmina en su libro An Act of State, The Execution of Martin Luther King. Y para que te hagas una idea del peso que tiene, la propia Coretta Scott King recomendó ese libro a todos los que buscan la verdad sobre el asesinato de King. Entonces fue Pepper quien armó el rompecabezas que la familia llevó a los tribunales. Él fue la pieza clave. Entonces, ¿cuál es su teoría? ¿Por qué, según Pepper, el gobierno de Estados Unidos querría a King muerto? Para ese momento su figura había crecido muchísimo. Ya no era solo un líder de derechos civiles en el sur. La tesis central de Pepper es que el asesinato fue una decisión política. Argumenta que para 1968, King se había convertido en una figura demasiado inconveniente para el establishment, y no por una sola razón. Me imagino que la guerra de Vietnam tiene mucho que ver. Su discurso en contra de la guerra fue muy potente. Fue uno de los dos motivos principales. Su oposición a Vietnam era cada vez más frontal, y eso lo enemistó con el gobierno del presidente Johnson. Pero había algo que, según Pepper, daba aún más miedo al poder. Su campaña de los pobres. La campaña de los pobres. ¿En qué consistía? King estaba organizando una marcha masiva sobre Washington. Pero no solo de afroamericanos, sino de todos los pobres del país, sin importar su raza, para exigir justicia económica radical. O sea, unir a todos los desfavorecidos. Exacto. El plan era acampar en la capital hasta que el Congreso actuara. La idea de cientos de miles de personas pobres instaladas indefinidamente en el corazón del poder era una pesadilla logística y política para el gobierno. Claro, lo veían como una amenaza revolucionaria. Justo. La investigación de Pepper es muy detallada y alega una conspiración de amplísimo alcance que involucraría a facciones del FBI, la CIA, el Ejército de Estados Unidos, la Policía de Memphis Y el crimen organizado también. y el crimen organizado, todos colaborando para eliminarlo. Y hay que ser claros, la idea de que el gobierno vigilaba a King no es una teoría, es un hecho documentado. Totalmente. El programa COINTELPRO del FBI existió. Su objetivo era vigilar, infiltrar, desacreditar, y King era uno de sus objetivos principales. Exacto. Sabemos que el FBI lo acosó, le envió cartas anónimas sugiriendo que se suicidara, intentó sabotear su matrimonio y su liderazgo. La vigilancia y el hostigamiento del gobierno son un hecho histórico probado. Eso, claro, no prueba que lo asesinaran. Pero sí establece un contexto de hostilidad extrema. Exacto. Explica por qué la familia King desconfiaba tanto de la versión oficial y por qué estaban dispuestos a creer que esas mismas agencias pudieron dar un paso más allá. Entonces, repasemos dónde estamos. Por un lado, la historia oficial. Un asesino solitario, una confesión que se retracta casi de inmediato y décadas de investigaciones gubernamentales que siempre llegan a la misma conclusión. James Earl Ray lo hizo solo. Y por el otro lado, una narrativa completamente distinta.
un veredicto de un jurado civil impulsado por la propia familia de la víctima, que concluye que hubo una conspiración que llegó hasta agencias gubernamentales. Un veredicto basado en una investigación de más de 25 años y el testimonio de 70 personas. Son dos realidades legales y narrativas que no pueden coexistir. Imposible. Y ahora, más de 25 años después de ese juicio, llega Hollywood. Lo que es innegable es que la película de Ava DuVernay, King vs. the United States of America, va a sacar esta historia de los archivos judiciales y la va a poner en el centro de la cultura popular. Sin duda. Una película tiene el poder de redefinir la memoria histórica de una forma que un informe del Departamento de Justicia o un libro de investigación nunca podrán. Claro. Puede convertir una versión de los hechos que ha vivido en los márgenes durante décadas en la historia principal para una nueva generación que no conoce los detalles. El cine crea realidades en el imaginario colectivo. Y eso nos deja con una pregunta final, algo para reflexionar. Los críticos del veredicto de 1999 dicen que fue un juicio espectáculo, que no fue un proceso justo para encontrar la verdad porque la defensa fue prácticamente inexistente. La película que viene, entonces, ¿será un vehículo para sacar a la luz una verdad oculta durante mucho tiempo? ¿O servirá para solidificar en la mente de millones una narrativa de conspiración que las investigaciones oficiales han calificado una y otra vez como infundada? La forma en que las futuras generaciones recuerden este momento clave de la historia podría depender menos de lo que se decidió en los tribunales. Y más de lo que se proyecte en la pantalla grande.